No sé si me logran escuchar, por favor, de forma fluida. Confírmeme, por favor. Gracias. Ante todo, permítame poder saludar a cada uno de los presentes. Sé que es un día sábado, normalmente los sábados lo dedicamos para otras actividades, pero creo yo importante que el conocimiento y el estudio tiene que ser reforzado cada día. Es un trabajo que cada día nos vuelve mejores profesionales, nos vuelve mejores abogados. En esa línea vamos a, en primer término, agradecer al ilustre colegio de abogados de Ancash, a los organizadores de este ilustre evento por formar parte de la Academia Jurídica Nacional y permitir que este tipo de diplomados llegue a más personas, acceda a través de redes virtuales, creo yo, a variada información y al análisis de distintas normativas que se vienen desarrollando sobre la materia. Siendo ello así, doctores, buenas noches. Gracias por la bienvenida virtual a la hermosa ciudad de Huaraz. Y con ello vamos a dar por iniciado, salvo exista algún protocolo previo, doctor Raúl. Perfecto, doctor Rafael, dispénseme. Iniciamos en todo caso. A ver, hoy me ha tocado abordar la prueba nueva en el proceso penal. Con fines didácticos he elaborado algunas diapositivas que al culminar la sesión se les va a entregar, entiendo yo, por intermedio de la coordinación, a efectos de que podamos compartir la información. Creo yo que conocimiento que no se comparte no es conocimiento, firmemente ello. Siendo así, voy a presentar diapositivas. No sé si requiero alguna autorización previa para ello o ya estoy habilitado para presentar, doctor Rafael. Iniciamos en todo caso. Les voy a agradecer, me confirmen si se logra visualizar. Gracias. Ahora sí. Iniciemos entonces con el ítem. Les pido solo unos segundos yo también para hacer seguimiento del mismo y si se está transmitiendo o no estas diapositivas. Denme solo un segundo, por favor. Gracias por el tiempo. Vamos a iniciar en este momento con el tema que se nos ha asignado. Ahora sí, hablemos de la prueba nueva. Hablar de la prueba nueva, para mí, lleva primero formularme algunas preguntas, creo yo, formularme algunas inquietudes sobre la misma. Y para ello, he iniciado con una pregunta con la cual quiero definir mi participación, quiero definir mi intervención en este curso sobre la prueba nueva. La pregunta es, la pregunta no es si la prueba no es si existe la prueba nueva. La pregunta es si el sistema permite verla. ¿Y por qué parto de esta afirmación y por qué creo que ello es importante a efectos de que podamos considerar un análisis del mismo? Por lo siguiente. Es ampliamente conocido que el sistema procesal en el cual hoy vivimos ha tenido una reforma desde el año
2004, con las posteriores modificaciones y con la entrada en vigencia de este nuevo modelo procesal penal. Es también cierto que la entrada de vigencia de este nuevo modelo procesal penal ha conllevado a la fijación de determinadas reglas procesales de la admisión, de la valoración y de la legitimidad inclusive de la prueba. Entonces, al hablar de prueba nueva, se ha establecido algunos parámetros rígidos, normativos, para su admisión, pero estos con el tiempo han sido moligerando, cambiando e incluso interpretando pro admisión la misma. Entonces, para ingresar a este tema de la prueba nueva, creo yo importante hacer referencia a algunos temas relevantes respecto a la prueba, ¿no? Y a mí me trae a colación, por ejemplo, cuándo un juez debe admitir la prueba, dónde un juez debe admitir, dónde debe rechazarla. Entiendo que este curso ha conllevado ya el análisis de varias etapas procesales. Es por ello que vamos a analizar o recordar simplemente de forma muy concreta, muy somera, algunas etapas procesales del mismo, a efectos de poder dar un mayor enfoque, un mejor análisis sobre este instituto de la prueba nueva. Dicho ello, entonces, vamos a empezar señalando qué se debe hacer, por ejemplo, si el sistema penal aparece una prueba después del ofrecimiento de la misma. Esta debe rechazarse, esta debe admitirse. ¿Cuáles son las reglas que deben considerarse para su admisión o para su rechazo? Estas deben admitir un riesgo a la seguridad procesal o a la seguridad jurídica. Si la admites o esta podría si la rechazas, podría generar un riesgo a la justicia. Pues bueno, creo que estos temas van a ser abordados y vamos a tratar de forma directa, clara y concreta poder desarrollarlos. Bueno, cuando hablemos de la prueba, se entiende que existen diversas acepciones, diversos términos, diversos enfoques sobre qué es la prueba. Por ejemplo, el profesor Jeremy Bentham hablaba que es el más formidable sistema de defensa de la libertad que poseen los ciudadanos cuando se enfrentan a una acusación. No solo él, tenemos, por ejemplo, el maestro peruano Ore Guardía, cuando habla en su texto, la prueba, dice, es una categoría, es una actividad, es un medio o es un resultado probatorio imprescindible para el proceso penal, pudiendo advertirse la necesidad de contar no solo durante la sustentación, sino también al momento de promover los actos de revisión y de análisis. Entonces, vamos a hablar de la prueba, que existen diversas acepciones. Podemos hablar de la fuente de prueba, podemos hablar del medio de prueba, podemos hablar del objeto de prueba, podemos hablar del órgano de prueba y podemos también hablar de los elementos de prueba. Y cada uno tiene una connotación distinta y diferenciada a efectos de abordar y trabajar la misma. Por ejemplo, ¿qué es una fuente de prueba? ¿Qué hablamos cuando nos referimos a la fuente de prueba? Claramente, la fuente de prueba puede conllevar a ser toda persona, objeto o cosa que permita probar un hecho. ¿Cuál es el hecho? El hecho objeto de acusación o el hecho objeto de prueba. Veremos en unos minutos cuál es el objeto de prueba en un proceso penal. ¿Será solo la imputación fiscal? ¿Será solo los argumentos defensivos de la defensa? ¿Será la pena? ¿Será la reparación civil? Lo vamos a ver en unos minutos. Entonces, esa es una
una fuente de prueba, todo aquello que permite probar el hecho objeto de prueba. Ahora, ¿qué es un medio de prueba? Son considerados como los modos, operaciones, que referidos a cosas, personas, son susceptibles de proporcionar un dato demostrativo sobre la existencia o la inexistencia de los hechos sobre el cual va a versar el proceso penal. Si me preguntan, ¿qué es un medio de prueba? Puede existir prueba material, prueba personal, que se diferencia entre los objetos, vestigios, hallazgos y el órgano de prueba o la persona quien va a declarar sobre el mismo. Entonces vamos avanzando que la fuente de prueba, como hemos ido indicando, es todo lo que se permitirá probar. El medio de prueba son los objetos o modos que ha establecido el sistema. ¿Qué son? ¿Cuál es el objeto de prueba dentro de un proceso penal? Justo hacíamos referencia. Y para hablar del objeto de prueba, tenemos que remitirnos, estimados colegas, al artículo 156.1 del Código Procesal Penal. ¿Qué dice el artículo 156? Permítame, voy a agarrar un código. Acá lo tengo a la mano. A ver, ¿qué dice el artículo 156.1? 156. Son objeto de prueba los hechos de la imputación. Primer punto. Son objeto de prueba la punibilidad, la determinación de la pena, la medida de seguridad, así como la responsabilidad civil derivada del delito. Vale decir que la ley ha establecido qué es lo que se tiene que probar y qué es lo que se tiene que demostrar durante el proceso a través del objeto de la prueba. La imputación, es decir, los cargos que formula el Ministerio Público, ¿a través de qué documentos? Puede ser a través de la disposición de apertura, cuando estamos iniciando las diligencias preliminares, puede ser los cargos a través de la disposición de formalización, cuando pasamos a la investigación preparatoria propiamente dicha, puede ser eh, los supuestos fácticos propuestos en el requerimiento acusatorio cuando el Ministerio Público acusa y formula la imputación en este requerimiento. Y esto será materia de análisis y evaluación por el juez que determinará la causa a través del análisis de la imputación. Ahora, también es objeto de prueba la punibilidad. ¿Y por qué es importante considerar, por qué el Estado ha considerado que deba ser objeto de prueba la punibilidad? Porque la punibilidad forma parte también de la estructura o desarrollo de un proceso penal, que debe ser materia de evaluación por parte del juzgador a través del juicio, determinar o no determinar la existencia de punibilidad en la conducta desplegada. Ahora, cuando hablamos de punibilidad, es importante considerar que la punibilidad forma parte de la estructura típica de la teoría del delito. Y si hablamos de la teoría del delito, es importante establecer que la punibilidad, podríamos decirlo en términos sencillos, como la posibilidad jurídica de imponer a una persona una sanción por un hecho que deba ser típico, deba ser antijurídico y luego culpable. Ahora, esto siempre en cuando sigamos la teoría pentapartita que el sistema penal peruano ha adoptado a través de su modelo procesal penal. Dentro de la idea de punibilidad, por ejemplo, se puede hablar de condiciones objetivas de punibilidad y causales personales de exclusión de la pena, como las excusas
absolutorias, que hoy no es materia de nuestra exposición. Sin embargo, vamos a establecer que ya hemos citado dos objetos de prueba. Primero, la imputación. Segundo, la punibilidad. Tercero, la determinación de la pena o medida de seguridad. Cuando hablamos de la determinación de la pena, vamos a referirnos que es primero, quien postula la pena es el Ministerio Público a través del requerimiento acusatorio en la cual postula una pena probable que el juez no está vinculado o obligado a cumplir dicho mandato, sino por el contrario, esta es una propuesta o análisis desarrollado a través del artículo 45, 46 y siguientes respecto a la aplicación de la dosimetría de la pena. Esta, así como la pena es determinada por el juez, también se puede determinar como un objeto de prueba las medidas de seguridad. Esto está vinculado a personas que no tienen un estado de conciencia válido y óptimo para poder responder penalmente por la conducta que han desarrollado en determinado hecho considerado como delito. Y las medidas de seguridad responden más a la peligrosidad del sujeto, al riesgo de que éste pueda delinquir. Su finalidad es la protección de la sociedad. ¿A quién se aplica? A las personas denominadas inimputables conforme al código A considerado. ¿Cuáles son estas medidas de seguridad? El tratamiento ambulatorio o el internamiento. Entonces, ¿esto es un objeto de prueba? Sí. ¿Lo dice la ley? Sí. ¿Lo dice la norma? Sí. Entonces, esta es la razón de ser de lo que vamos a ir a discutir en un juicio de responsabilidad. No solo la imputación, no solo la responsabilidad, sino la pena y la eventual medida de seguridad aplicable al mismo. Ahora, ¿es materia de objeto también la reparación civil? En efecto. Y es importante considerar que la responsabilidad civil, si bien dentro de un proceso penal está legalmente legitimada al Ministerio Público de requerir una reparación civil, también la propia norma ha establecido que existen otros sujetos, como el actor civil, que es distinto al agraviado, que es distinto a la víctima técnicamente hablando, porque el actor civil tiene la posibilidad de solicitar que se cumpla una reparación civil. Él, de forma directa, previo al cumplimiento de requisitos, previo al cumplimiento de presupuestos para constituirse en actor civil. Entonces, normalmente el actor civil, por regla general, ha de ser la víctima del hecho o el agraviado determinado por ley. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Ocurre un accidente de tránsito donde muere una persona que ya esta tiene hijos. La víctima del accidente de tránsito será quien ha fallecido. Correcto, pero como esta persona no puede requerir, no puede solicitar ser actor civil, lo hacen sus causavientes o los herederos que estos tienen. Entonces serán estos herederos quienes, al ser agraviados, ojo, agraviados, puedan instar al Poder Judicial ser actor civil y formar parte del objeto de prueba como objeto de debate. En caso de que no ocurra ello, la ley señala que esta legitimidad corresponde al Ministerio Público, salvo que exista actor civil, como señala la ley. De otro lado, ¿qué es el órgano de prueba? Y esto creo que es importante hacer algunas aclaraciones porque he podido advertir en el ejercicio profesional que no necesariamente existe un adecuado ofrecimiento de los órganos de prueba. Primero,
El órgano de prueba son aquellos sujetos que portan un elemento de prueba y lo transmiten al proceso. Su función es ser el intermediario de la información de la prueba y el juez. Por ejemplo, el profesor Neira Flores, magistrado del Poder Judicial, al referirse al órgano de prueba, señalaba que son las personas que transmiten el dato objetivo, que puede ser a través de un testimonio materializado o a través de dictámenes o pericias. Vale decir, ¿qué es el órgano de prueba? El órgano de prueba es una persona que va a transmitir información de forma directa por intermedio de una audiencia al juez penal. Esta persona que va a transmitir esta información se le llama órgano de prueba. Estos órganos de prueba pueden clasificarse en prueba personal, y esta prueba personal pueden ser testigos directos, testigos indirectos, pueden ser peritos, pueden ser eh, toda aquella persona que tenga conocimiento de un hecho objeto criminal. Y les refería, por ejemplo, a los testigos, testigos directos e indirectos. ¿Quién es un testigo directo? Aquella persona que ha tomado conocimiento de mutuo propio, ha visto de forma directa la existencia de un hecho de carácter criminal. Esa persona se le considera un testigo directo. ¿Y el sistema procesal penal peruano admite el testigo indirecto? Sí. ¿Y quién es el testigo indirecto? ¿A quién se le puede considerar como tal? A aquella persona que, si bien no ha visto, percibido de forma inmediata el hecho, tiene conocimiento por terceros. La ley, sin embargo, respecto a los testigos indirectos o los denominados testigos de oída, ha considerado para su validez que éste tenga que cumplir algunos presupuestos. ¿Cuáles son esos presupuestos? Primero, que estos testigos expertos, estos testigos indirectos, tengan que precisar cuál es la fuente de su información y detallar de forma clara y concreta qué conocimiento han tomado respecto a esta información. Si lo resumimos y en sencillo nos precisamos, es la persona que escuchó de la conducta ilícita cometida por referencia de un tercero. Y para que esa declaración tenga fiabilidad, tiene que referirse a la fuente. ¿Cuál es la fuente? La persona que le transmitió la información y que en apariencia habría visto de forma directa la existencia de esta conducta criminal. Ojo, requisito de validez. Ahora, otro órgano de prueba, como hemos referido, es los testigos. Y los testigos son importantes y relevantes, corrijo, los peritos son relevantes en atención a lo siguiente. Un perito es aquella persona que tiene un conocimiento especializado en ciencia u oficio respecto a determinada actividad y que va a servir de información técnica durante el juicio oral para que el juez, con conocimiento de esa información, pueda decidir. Ejemplos sencillos, concretos respecto de un perito. Un delito de lesiones donde ha ocurrido una agresión a una persona y por ende esta persona es víctima de los hechos. La regla general de investigación de la representación fiscal es remitir el oficio respectivo para que se practique el reconocimiento médico legal, ¿correcto? Este documento denominado reconocimiento médico legal, primero es un documento. Segundo, este documento ha sido realizado, analizado y evaluado por un perito del
Ministerio Público, que en este caso ha de ser un perito médico legal. Este perito del Ministerio Público formula este certificado y este certificado se ofrece al proceso. ¿Qué es relevante o qué consideramos importante acá considerar? Y que sí se advierte muchas veces eh, algunas inconsistencias en su forma de ofrecer. Cuando se ofrece un perito, no se ofrece el documento por el cual a este ha evaluado, en el caso del certificado médico. Lo que se ofrece es a la prueba personal, el nombre del funcionario médico legal que ha evaluado esa pericia, cumpliendo los requisitos de la conducencia, pertinencia y utilidad, y esta persona es quien va a ir a juicio y va a declarar sobre el contenido del documento. Vale decir, es importante advertir que cuando se ofrece una prueba personal, se ofrece a la persona y sea este testigo o perito es quien va a ir a declarar frente a un juez sobre lo que ha tomado conocimiento. Obviamente la propia ley ha establecido algunas excepciones que no es materia de esta exposición, pero sí es posible oralizar alguna declaración que ha sido rendida con las garantías cuando éste no concurre o no se halla o ha fallecido, o los que se han librado por exhorto, lo que señala la ley. Entonces, cuando hablemos ahora de las pericias, es importante tener en consideración cuando se hace el requerimiento, este requerimiento tiene que ofrecer no el documento, sino la pericia. Y esto no deviene taxativamente de la norma, sino de una directiva del Ministerio Público que ha literalmente aclarado este extremo respecto al ofrecimiento. Pasemos. Ahora, ¿qué es un elemento de prueba? Cuando hablemos sobre el elemento de prueba, estimados doctores, es todo aquel dato objetivo que se recolecta, se recoge lícitamente y que puede ser reproducido en el juicio. Puede ser, por ejemplo, un registro fílmico, un registro audiovisual, todo aquello que pueda ser materia de actuación en el juicio oral. Ahora, ¿qué no es objeto de prueba? ¿Qué cosa no se debe de probar? ¿Qué cosa es innecesario que sea materia de debate? Hemos iniciado más o menos en el esquema que he pretendido desarrollar el día de hoy. Primero hablar sobre la prueba, la diferencia entre los objetos, cuál es el objeto de lo que se debe de probar en un proceso y qué no se debe de probar. La ley lo señala, pido su verificación en su oportunidad, artículo 156.2 del Código Procesal Penal. De forma taxativa no se prueban las máximas de la experiencia, no se prueban las leyes naturales, no se prueba la norma jurídica vigente y no se prueba lo que es objeto de cosa juzgada. Además, lo imposible y lo notorio. Esto pueden confirmarlo y cotejarlo en la norma antes indicada. De ahí que es importante considerar que, por ejemplo, ocurre un error muy recurrente que cuando se formula algún requerimiento del Ministerio Público o cuando la defensa absuelve el traslado, cumple con ofrecer el manual, cumple con ofrecer el ROF, cumple con ofrecer la ley de transparencia, cumple con ofrecer distinta normativa que no requiere ser ofrecida. Es más, en algunos distritos judiciales las admite. Ojo, la norma jurídica no es objeto de prueba, con la aclaración que la ley señala la norma jurídica vigente. Una interpretación contraria sería aquella que ya no está vigente, que ha sido derogada tácitamente o explícitamente, sí podría ser materia de ofrecimiento. Ahora, también se señala que las máximas de la experiencia no es objeto de prueba, y en efecto, ¿pero qué son las máximas de la experiencia? Son reglas generales extraídas del conocimiento cotidiano, producto de la observación continua y humana de los fenómenos naturales y que permiten decirnos que son hechos conocidos y comprobados por todos. La realidad es que existe algunos excesos, por ejemplo, y vamos a citar dos muy concretos respecto a las máximas de la experiencia.
una máxima de experiencia en un proceso de violación que se llevó en, en la Corte Superior de Ayacucho, ampliamente conocida, es el caso de las máximas de la experiencia del encaje o ropa interior de color rojo. No sé si recuerdan este caso, se trataba de jueces de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho que habrían concluido la no existencia, o, corrijo, habían afirmado el consentimiento del acto sexual a partir de la prenda íntima que había utilizado la mujer, pues sostenían que es una máxima de la experiencia que las mujeres cuando utilizan ropa de encaje y de color rojo, es una máxima de experiencia que fueron porque querían mantener relaciones sexuales. Y eso obviamente fue rectificada, fue corregida, fue modificada en sede de impugnación. Sin embargo, esta máxima de la experiencia concluyó ello. Y esto se advierte que muchas máximas de la experiencia no necesariamente son un conocimiento amplio y general. Muchas veces constituyen el prejuicio, el propio prejuicio de los juzgadores. Esto, por ejemplo, lo que pasó a nivel de instancia de la Corte Superior de Ayacucho. Pero también ha pasado, y cito de repente algunos recordarán, doctores, lo propio en la Corte Suprema. Recordarán, por ejemplo, el caso en la cual un magistrado, a través de una ejecutoria suprema, una casación, señaló que es una máxima de la experiencia que los abogados normalmente ofrezcan declaraciones de testigos de favor. Ergo, los abogados, cuando ofrecen un testigo, esos testigos van a mentir al juicio o van porque les han pedido un favor para que declaren acorde a sus conveniencias. Esto trajo un revuelo nacional, esta ejecutoria suprema. Y obviamente el Colegio de Abogados y otras entidades señalaron su voz de protesta, y es obvio, no se puede decir que es una máxima de la experiencia y que no se debe de probar, ojo, no es objeto de prueba y que se debe asentir como un hecho cierto, ya válido para la comunidad nacional, que si un abogado ofrece a un testigo, este es un testigo de favor. Luego la Corte Suprema corrigió, enmendó la plana, sacó el comunicado que habría sido este un exceso. Sin embargo, quedó como una anécdota más respecto a que estas máximas de la experiencia no necesariamente cumplen estos roles de ser hechos conocidos y comprobados, sino reiteran la tesis que yo afirmo. Muchas veces constituyen el propio perjuicio de los juzgadores, quienes son los que en su oportunidad deciden estos hechos. Pasamos a los siguientes puntos, por favor. A ver, esto lo vamos a hacer muy concreto para poder ingresar al tema que creo yo es importante. Fases de la prueba, y esto tiene correlación con la prueba nueva que hoy nos ha tocado abordar. Primero, es conocido, es ampliamente abordado que el proceso penal tiene 3 etapas. Ojo, el proceso penal común, porque existe otro tipo de procesos que la norma lo ha señalado, que son los procesos especiales, como el proceso, contra altos funcionarios, el proceso de terminación anticipada, el proceso de colaboración eficaz y distintos procesos diferenciados que la norma ha establecido. Sin embargo, existe un proceso denominado proceso común y esta tiene las siguientes reglas de actuación procesal. Primero, la investigación preparatoria, luego la etapa intermedia y luego la etapa de juicio oral. ¿Dónde nos vamos a ubicar de forma concreta? Ya más en la segunda y la tercera etapa. La etapa de recolección, que constituye la primera etapa, está conectado a la primera etapa, que es la investigación preparatoria. En esta etapa de recolección, el Ministerio Público es donde asume el titular de la acción penal y también el principio de objetividad, donde tiene que acopiar todos los elementos de cargo y de descargo
con fines de determinar la existencia o no de la conducta criminal imputada. Terminada esta primera etapa, al cual no vamos a ampliar por ser ya un tema de repaso, ocurre el ofrecimiento. Este ofrecimiento para el proceso penal peruano inicia con el requerimiento acusatorio, no el de sobreseimiento, porque el requerimiento acusatorio implica que el Estado está considerando su potestad de poder continuar con el proceso penal. Y este ofrecimiento se hace a través del requerimiento acusatorio. La defensa, y esto tenemos que citarlo, también tiene el plazo para absolver la misma y dentro de la absolución también tiene la etapa de ofrecer estos medios de prueba. Concluimos esta etapa con la etapa de admisión, donde el juez hace una disquisición respecto a la admisión o no de esta prueba. Cuando hablamos, por ejemplo, de lo que indicábamos hace unos minutos sobre la etapa de ofrecimiento y antes de llegar a la absolución, les pido que tengan en consideración, por ejemplo, una sentencia que a mí me parece importante, que es la sentencia del Tribunal Constitucional 10-2002 TC, en la cual ha señalado que el ofrecer un medio de prueba forma parte implícito del derecho a la tutela procesal efectiva, razón por la cual los justiciables se encuentran facultados para poder presentar todos los medios de prueba a fin de que el órgano jurisdiccional considere pertinentes o no su admisión. Ahora, el hecho de ofrecer está vinculado, como lo hemos indicado, a la tutela procesal efectiva. El hecho de admitir o no admitir un medio de prueba no puede ser considerado necesariamente como una obligación estatal. Es decir, si yo ofrezco un medio de prueba y este no cumple los requisitos o presupuestos de su admisión, el juez puede rechazarme. Sí, y ese rechazo no lo hace necesariamente inconstitucional, porque solo deben ser admitidos aquellos medios de prueba que cumplan las formalidades que la propia ley ha establecido. ¿Cuáles son? La conducencia, la pertinencia, la utilidad, la licitud, y algunos consideran, incluso una sentencia del caso Magali Medina, la preclusión como presupuesto. Ya lo analizaremos si esta preclusión como tal es cierta o no, o tiene ese matiz. Entonces, la admisión de los medios de prueba están vinculados a la valoración del órgano jurisdiccional de cumplir estos presupuestos. Su no admisión no necesariamente implica de plano que se ha vulnerado la misma. Además, los requisitos, digamos, formales o intrínsecos son la conducencia, la pertinencia y la utilidad. Y los requisitos extrínsecos es que sea un objeto constitucional, que no se pueden admitir normas, pruebas que hayan afectado la violación de derechos fundamentales o que esta inobservancia constitucional haya perjudicado al imputado. Ahora, la siguiente etapa es la valoración de la prueba. Cuando hablemos de la valoración, es importante recordar que los sistemas de valoración que existen dogmáticamente son las pruebas legales, la libre convicción y en nuestro caso, en el sistema peruano, la sana crítica. Es decir, que el juez tiene la posibilidad y el deber de valorar cada prueba realizando un análisis razonado, siguiendo las reglas de la lógica, las reglas de la ciencia y las reglas de la experiencia. Una valoración arbitraria convierte en una motivación indebida esa decisión. Ahora, ¿cuáles son los principios que deben regir al proceso penal? El principio de inmediación, que está conectado, vinculado a que el juez
debe tener inmediación con la prueba. Esta inmediación garantiza que el juez conozca la prueba, actúe la prueba y con esto valore la prueba. ¿Puede un juez que no ha inmediado la prueba decidir sobre un juicio? No, porque resulta un principio rector justamente la contrastación, la inmediación con la prueba personal. La publicidad. ¿Puede un juez valorar una prueba no sometida al escrutinio de la admisión pública de la misma? Tampoco. Un ejemplo, ¿puede el fiscal traer una prueba que no fue actuada en juicio y decir, señor, valórelo? No. ¿Puede traer el juez, traer una prueba que se valore sin haber sometido a debate, sin haber controvertido en un juicio? Tampoco. Principio de contradicción. Ahora, este es un principio que me parece importante, el principio de comunidad de prueba. Y lo digo así, ¿por qué? Porque cuando una prueba ingresa a juicio, ya no es de las partes. Esta pertenece al proceso. Si bien, vamos a hacer un ejemplo real. El juez, el fiscal formula un requerimiento respecto al delito de tentativa de homicidio. Se hace el requerimiento, se lleva a la audiencia de control de acusación y en la audiencia de control de acusación, cuando ha ofrecido ya la prueba respectiva y el juez la ha admitido, se emite el documento denominado auto de enjuiciamiento, donde se hace la relación de todas las pruebas admitidas. Esto llega a juicio, en juicio corresponde examinar a la prueba pericial en este caso, respecto al certificado médico, y el fiscal dice, señor, me desisto de esta prueba, ¿por qué? Porque no lo considero pertinente para mi teoría del caso. La defensa dice, un momentito, si bien usted ha ofrecido, el juzgado ha admitido y era una prueba de cargo, cuando esta prueba entra al juicio, ya no es solamente suya, ya pertenece al proceso. Y es ahí donde cualquiera de las partes procesales, sea el actor civil, sea la defensa, pueden pedir que esta prueba sí sea actuada si hacen suya esa prueba respecto a ofrecimiento. ¿Por qué? Porque esa prueba ya no puede ser desistida sin mayor análisis riguroso del mismo, porque esa prueba tiene que ser actuada si es que alguno de los órganos de prueba considera válido su admisión. Vale decir que esta prueba, si admitió, en regla general debe ser admitida y debe ser actuada como tal. Entonces, la comunidad es que la prueba ya no es tuya necesariamente del que ofrece, sino de todas las partes. Y cualquiera de ellos puede pedir su actuación si es que alguna de los sujetos procesales ya no desea continuar con la misma. Ahora, el principio de concentración está vinculado a que la prueba debe ser actuada y concentrada en un solo juicio oral. En efecto, la ley señalaba que tiene que realizarse el juicio oral en una sola sesión, y si ésta se suspende, se hace cada 8 días. La regla general de implementación del nuevo modelo entendió que el proceso iba a ser en un solo juicio. Entiendo esto bajo procesos simples, procesos que no tendrían mayor dificultad. La realidad nos ha demostrado que eso no ocurre. Existe juicios de 2 años, 3 años, 1 año, que no se han concluido por la cantidad de casos, por la cantidad de procesados, por la complejidad del mismo, que no necesariamente este puede concluir en una sola sesión. Y la garantía de este principio es que en lo posible tenga que concentrarse en una sola sesión, de ser posible. Pero esto sí tiene que ser actuado solo en juicio oral. Ahora,
acto de investigación y acto de prueba. Yo incluso haría una diferencia no solo entre acto de investigación y prueba, entre elemento de convicción y elemento de prueba y prueba. Y esto me trae a colación una charla, un conversatorio que recordaba respecto al profesor Percy García Cabero, que creo yo hago mía en esa instancia. El profesor Percy decía lo siguiente: en el sistema penal peruano, no sé por qué se ha pretendido hacer una diferenciación entre elemento de convicción y prueba. Yo entiendo que esta es una diferenciación terminológica para fines de entender y diferenciar cada uno en una etapa procesal. Pero en el mundo lo que existe son solo pruebas. ¿Por qué? Porque tú quieras denominar el elemento de convicción, sea en la etapa preliminar, sea en la etapa preparatoria, sea en la etapa intermedia y luego ya en juicio prueba, no va a generar dentro del proceso una diferenciación palpable o notoria en razón de qué. De que dentro de la dogmática jurídica no existe esta tal diferenciación, por lo menos mundial. Uno. Dos, tanto los elementos de convicción sirven para formular requerimientos, sirven para formular peticiones, sirven para que el juez decida sobre una pretensión formulada, sea de defensa o sea de la representación del Ministerio Público. En cambio, cuando hablamos de elementos de prueba, también generarán convicción o no sobre el juzgador, pero requerirán su actuación. Entonces, esta aparente dicotomía terminológica desde la posición del profesor Percy Cabero no tiene nada que ver más allá de una diferenciación de estado procesal, porque en la práctica y en esencia de la prueba, igual se valora, igual genera efectos jurídicos en la sociedad o en el proceso de forma más específica. Continuamos. Ahora, algo que me parece importante considerar es si el derecho a la prueba constituye, primero, un derecho de carácter constitucional, uno, dos, y si este derecho a la prueba es un derecho o no, es un derecho constitucional y como tal, este derecho tiene un carácter absoluto o no. Y para ello es importante recordar, creo, dos sentencias. Primero, la sentencia recaída en el expediente 677-2016 Lima, que si bien reconoce que este no es un derecho ilimitado, sino como todos los derechos tiene un carácter limitado y restringido, este derecho sí tiene un contenido de protección constitucional. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional, en el expediente 10 del 2002, en el caso Marcelo Tineo Silva, un caso muy conocido de nuestra jurisprudencia constitucional, ha reconocido el contenido constitucional del derecho a la prueba, que es un derecho implícito del debido proceso. Como tal, este tiene un carácter constitucional, uno, pero aún siendo constitucional no es absoluto. Este puede ser limitado si no cumple determinadas reglas. ¿Cuáles son esas reglas? La conducencia, la pertinencia, la utilidad y la licitud. En forma sencilla y clara, ¿qué es la conducencia? ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando sobre el mismo? La conducencia, estimados doctores, está ligado a que el medio de prueba tenga que ser presentado o solicitado a través del medio legalmente apto para probar el hecho. Les hacía un ejemplo. Hablábamos de lesiones ocasionadas a una persona. Esas lesiones, ¿cómo pueden ser corroboradas? ¿Cuál es la prueba
primordial para establecer si hay una lesión o no? El certificado médico. ¿Cómo debe ser ofrecido el certificado médico? No el documento, sino al perito que evaluó para que declare sobre esa lesión. Entonces, ese es el medio que la ley ha establecido para ofrecerse esa prueba. A eso se le llama conducencia. Pertinencia. La pertinencia está vinculado al hecho objeto de prueba. ¿Cuáles son los objetos de prueba que hemos dicho? La imputación, la punibilidad, la sanción penal y la reparación civil. Si la prueba está vinculada a la reparación, a la punibilidad, a la imputación, entonces la prueba será pertinente. Si está fuera de este margen de objeto de prueba, entonces la prueba será impertinente y por ende será rechazada. Ahora, la utilidad. La utilidad está vinculado a lo que esto ha de contribuir para esclarecer el hecho materia de sometimiento a un juicio. Si esa prueba es útil para esclarecer, entonces será admitida. Y por ende, si no es útil para el proceso, entonces será desestimada. Ahora, la licitud es o forma parte del análisis de admisión e incluso valoración de la prueba. Sí. ¿Cuál es la fuente para establecer que la licitud es parte de este análisis? El artículo 8 del título preliminar, que de forma taxativa reconoce que no pueden ser valorados. Hay un audio, por favor, si podrían apagarlo, les voy a agradecer. Se está filtrando. Buenas noches, no sé si me escuchan, por favor. Había un audio que se estaba filtrando. Si podrían apagarlo. Ya se apagó, ya se apagó. Gracias, doctores. Continuaba. Entonces, estábamos hablando de la licitud como medio para establecer o no límite a la prueba. Entonces, este derecho a la prueba sí tiene su límite en la licitud, pues lo reconoce el artículo 8 del título preliminar. Ahora, cuando hablábamos de la constitucionalidad del derecho a la prueba, yo recuerdo cuando estudiaba el profesor César Nakazaki y hablaba sobre la prueba nueva y el carácter constitucional, dice que el derecho hoy, y esto es importante a considerar, antes se hablaba del derecho de las personas. Hoy se habla de las garantías de las personas. ¿Y cuál es la diferencia? El derecho es lo que se le reconoce como tal a una persona. En cambio, la garantía es la obligación que el Estado tiene para proteger y hacer efectivo esos derechos. Por eso actualmente se habla de la constitucionalizar el proceso penal. Debemos ver el proceso penal desde una mirada constitucional, ya no solo de derechos, sino de garantías. Ahora, algo que me parece muy importante acá hablar sobre la prueba nueva, y ya vamos ingresando desde un ámbito constitucional a la prueba nueva para luego de poder desarrollar un poco más sobre la misma, es que este derecho de la prueba nueva sí tiene un matiz constitucional y no se puede interpretar solo a partir del análisis del artículo 373. ¿Por qué? Porque el artículo 373 resulta ser muchas veces muy restrictivo. Es más, el artículo 373, al formar parte del Estatuto Procesal Penal y al seguir la constitucionalización del derecho penal,
esta norma debe ser interpretada sistemáticamente con la propia Constitución. ¿Por qué digo esto? Porque la Constitución ha reconocido algunas garantías importantes, colegas, respecto al derecho a la prueba. Primero, ha reconocido que en todo proceso debe garantizarse el contenido del derecho a la prueba, el ofrecimiento a la prueba, la valoración de la prueba. Pero también, paralelo al proceso penal, ha establecido márgenes constitucionales que son los límites que deben resguardar el proceso penal para que éste sea una garantía y no solo un mero derecho. ¿Cuáles son esos derechos? Por ejemplo, el derecho a una defensa eficaz. Lo reconoce la Constitución Política y esto está en el artículo 139, inciso 14 de la misma norma. ¿Y por qué es trascendente el derecho a la defensa de carácter eficaz? Porque una defensa no es solo la presencia de un abogado en una sala de audiencia, una presencia formal. Requiere que ésta sea eficaz y sea efectiva. Lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, supuestos de defensa ineficaz. Estas han sido adoptadas por el sistema peruano a través de algunas sentencias del Tribunal Constitucional y garantiza, por ejemplo, que el derecho a la defensa no solamente sea formal, sino que sea ejercida por un profesional competente para que pueda ser un buen juicio desarrollado. Segundo, el derecho a la prueba. Como tal, el derecho a la prueba también está reconocido en el estamento internacional y en el estamento nacional. En la Constitución ustedes van a poder ver en el artículo 139, punto tercero, que está vinculado al debido proceso. ¿Qué decíamos hace unos minutos? El derecho a la prueba tiene un contenido constitucional y forma parte implícita del debido proceso. También el derecho a la prueba debe ser analizado a la luz del principio de presunción de inocencia. Esto está reconocido en el artículo 2, literal 24, inciso E. ¿Por qué es importante ello? Porque en el proceso la ley nos dice que quien debe probar la responsabilidad es el Ministerio Público, pues se presume inocente al procesado. Esto es una precisión, digámoslo así, de la norma constitucional. Lo cierto es que en la práctica muchas veces no ocurre ello. ¿Y por qué digo esto, estimados colegas? Escuchaba a dos profesores, creo yo, de los mejores referentes del proceso penal peruano del país. Uno, escuchaba al profesor Nakazaki. Dos, escuchaba al profesor que habla mucho sobre prisión preventiva y decían algo uniforme y coherente. Ustedes saben que dentro de un proceso penal, el Ministerio Público formula alegatos de apertura y la defensa también formula alegatos de apertura. Las técnicas de litigación te dicen que estas muchas veces no estás obligado a formular un alegato de apertura. Pero estos dos profesores dicen, en el proceso penal peruano es mejor tener una defensa activa a una defensa pasiva. ¿Y en qué se hacía esta diferenciación? Una defensa activa, ¿por qué? Porque cuando te imputan un cargo, es bueno o recomendable, dicen estos profesores, el profesor del Río Labarte y el profesor Nakazaki, que tengas que
postular una tesis alternativa de que los hechos no ocurrieron, de que el hecho está prescrito, de que no es típico, o de afirmar una tesis defensiva. Esa es una defensa activa. Y no recomiendan que exista una defensa pasiva. ¿Por qué? Porque si nos vamos a limitar a decir que me pruebe el fiscal que yo estuve ahí, que me pruebe el fiscal que los cargos se han cometido, esa no es una defensa, es una defensa pasiva. Y hoy en el Perú, muchas veces esta presunción de inocencia no necesariamente tiene la cabida o está acogida en el sistema judicial. Por el contrario, exigen que también las defensas sean activas. Esto que les digo no es un análisis obviamente dogmático, sino es un análisis práctico, estructural y funcional de cómo se percibe muchas veces en algunos distritos judiciales, en algunos órganos jurisdiccionales, respecto al principio de presunción de inocencia. Ahora, el artículo 3, vamos en esta línea del proceso penal y la garantía constitucional que debe ser unívoco, uniforme y conjunto su análisis y desarrollo. El derecho a la verdad. Es cierto que el Ministerio Público es el defensor de la sociedad y es el defensor de la legalidad y que mucho se cumple a cabalidad y no necesariamente en otros casos. Pero también existe el derecho a la verdad que tiene el procesado de poder exigir que se esclarezca la verdad, entiendo yo, cuando la imputación sobre la persona recae de forma equivocada o recae de forma indistinta. Recuerdo un caso muy claro vinculado a este ejercicio al derecho a la verdad. Se trataba de un juicio en el cual se habría cometido el delito de hurto. Estos hechos aparentemente cometidos por efectivos policiales. La sorpresa de esto es que cuando se hace la indagación, la investigación, logran encontrar las huellas digitales de los candados que habían roto, de la puerta que habrían abierto e incluso en las gradas donde aparentemente habían salido. La defensa en su oportunidad decía, señores, el plazo de investigación ha vencido. Fiscalía dijo, en efecto, como hay testigos que ven a los imputados en el lugar de los hechos, yo voy a acusar. Sin embargo, la defensa, pese a requerir que había concluido la investigación, diligentemente dijo, señor, yo voy a no cuestionar el plazo, que es posible no cuestionar el plazo de la investigación, y pido que se haga solo una diligencia. Se practique la pericia dactiloscópica para identificar si realmente ha sido el procesado quien ha realizado el acto de sustracción. Fiscalía dijo, no señor, ya venció el plazo. La defensa instó al Poder Judicial y le dijo, me están denegando esta diligencia, pido juez ordene. El juez ordenó la diligencia. Se practicó la pericia. Oh, sorpresa, las huellas dactilares no correspondían. Obviamente conllevó a que se emite un requerimiento de sobreseimiento, pero ahí el juez emitió un razonamiento interesante. Y esto es, si bien el plazo de la investigación había concluido, la defensa no había pedido la conclusión y por el contrario estaba instando una diligencia tan indispensable para el esclarecimiento de la verdad que era necesaria se realice. Por esa razón se dispuso su actuación, se dispuso su validación y esa conclusión del resultado esclareció la verdad. Vale decir que esta era una prueba que ya en apariencia habría precluido su oportunidad de realizar, pero con un análisis constitucional del mismo se actuó y se validó. Sigamos. Ahora, también es importante recordar que muchos
cuando hablan de la oportunidad de ofrecer una prueba, hacen referencia al principio de preclusión. Como tal, el principio de preclusión, si ustedes ven el título preliminar, no existe una explicitud del tal. Tampoco existe a nivel constitucional este principio citado. Sin embargo, sí se cita interpretando la norma y interpretando los plazos que la ley otorga para determinados cumplimientos. Pero este principio como tal, o regla, podría decirle, dentro del proceso penal, no puede ir por encima ni el derecho de defensa, no puede ir por encima del derecho a la prueba, no puede ir por encima de la presunción de inocencia y menos del derecho a la verdad. Razón por la cual inclusive se ha flexibilizado las reglas de admisión de las pruebas en etapa intermedia, que incluso se utiliza estos mismos criterios para la etapa de juicio oral. Ahora, ¿qué dice el artículo 373 respecto al tema que hoy nos toca abordar? Primero, un recuento breve para efectos de recordar y si estamos en la línea de lo que queremos dejarnos entender. Primero, el proceso penal tiene 3 etapas. Segundo, existe el objeto de prueba que está vinculado a la imputación, a la sanción, a la reparación y a la punibilidad. Tercero, estas, estas, estos elementos de convicción, técnicamente, como indica el código, se acopian en la etapa de investigación preparatoria, se presentan en la etapa intermedia, se admiten en la misma y en juicio se les llama pruebas. El tecnicismo que utilizó el órgano jurisdiccional. ¿Qué pasa cuando existe prueba que no presentaste ni en el escrito de absolución ni en el requerimiento acusatorio formulado por el Ministerio Público? Entonces, la regla es la siguiente. Para determinar la posibilidad de la admisión de pruebas distintas al auto de enjuiciamiento, la ley ha establecido lo previsto en el artículo 373. Y esto de forma taxativa te dice lo siguiente. Señores, a ver, vamos a leer qué dice el artículo 373. Dice, culminado el trámite anterior, si se dispone la continuación del juicio, las partes pueden ofrecer nuevos medios de prueba, solo se admitirán aquellos que las partes han tenido conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de acusación. ¿Cuál es el requisito para que se admita prueba nueva? Primero, que estemos en juicio. Segundo, que esa prueba no se haya tenido conocimiento hasta la etapa de el requerimiento acusatorio o posterior a la audiencia de control de acusación. Y este era un primer problema, no sé si recordarán ustedes, doctores, que este fue uno de los primeros problemas respecto a la admisión. ¿Qué se entiende o hasta cuándo es la oportunidad para ofrecer prueba nueva o prueba que se desconocía y hasta dónde se contabiliza la etapa de control de acusación? El control de acusación se contabiliza con el requerimiento formalizado, se contabiliza con la primera audiencia de control formal, se contabiliza con la audiencia de control sustancial y admisión de medios de prueba, o se contabiliza con la emisión del auto de enjuiciamiento. Muchos sostenían que era con el requerimiento, otros con antes de la audiencia, otros con la verificación del control formal y otros con la verificación del control sustancial en el extremo de admisión de pruebas.
Lo cierto es que esto tuvo una divergencia y una aplicación en el tiempo que ha ido siendo morigerada. Y ya el órgano jurisdiccional dijo, señores, a ver, vamos a aplicar un criterio que debe ser constitucional válido para el proceso, tanto para la Fiscalía y para el Poder Judicial. Y se ha emitido el 12º Pleno Jurisdiccional Supremo en materia penal. ¿Qué dice este Pleno Jurisdiccional? Si la prueba que no se conocía se ha presentado durante la audiencia de control de acusación, no diferenciando la primera, la segunda o la tercera, y esta constituye una prueba que no se conocía, es posible poder admitirla. Obviamente siguiendo algunos presupuestos respecto de su admisión, como por ejemplo que esta prueba no se conozca, como por ejemplo que no se trate, por ejemplo, de un actuar eh, no diligente de parte de la defensa o un actuar negligente del Ministerio Público. Entonces, se concluyó y se admitió la posibilidad de que estas pruebas en etapa intermedia, repito, para no poder desubicarme del mismo, en etapa intermedia, sí puedan ser admitidas durante la etapa de control de acusación y posterior a la emisión del requerimiento acusatorio. Ahora, ¿qué pasa en la etapa de juicio oral que hoy estamos? Es cuando hablamos, entonces, bajo esa lógica, del conocimiento posterior. Tendría que realizarse tomando el criterio utilizado en el 12º Pleno Jurisdiccional, que esta prueba sea posterior a la conclusión de la audiencia de control de acusación. Porque si fuera antes, el Ministerio Público pudo ofrecerlo, salvo que se haya emitido ya el auto de enjuiciamiento, que es lógico que ya no podría retrotraerse la admisión de la misma. Punto 1. Punto 2. Ahora, también es importante resaltar y considerar que este ofrecimiento tiene un término que resulta trascendente e importante. Primero, fija el término de temporalidad de la etapa de control, pero también utiliza un segundo término que, creo yo, resulta claro para la admisión del medio de prueba, y esto es el conocimiento posterior. ¿Puedo yo ofrecer como prueba nueva una prueba que estaba en el expediente? El conocimiento posterior en apariencia no se tendría. Como tal, no se cumpliría este presupuesto. Y si no tenía conocimiento de esa prueba porque se tramitó en un cuaderno reservado y después recién se ha trasladado, ¿puedo ofrecerlo después de esa etapa? Sí. El requisito de valoración para su admisión es que sea posterior a la audiencia de control y 2, que no se tenga conocimiento. Si se cumplen esos dos presupuestos, es válidamente admisible el mismo. Esto en relación al artículo 373, inciso primero. Ahora, en relación al artículo 373, inciso segundo, que ya se considera técnicamente como el reexamen de la prueba. Es posible ofrecer prueba que haya sido rechazada por el órgano jurisdiccional y reintentar nuevamente esta prueba, sí. ¿Y en qué casos ocurre ello? ¿O cuál es el requisito? Primero, que haya existido un ofrecimiento en la etapa pertinente. Es decir, cuando has absuelto el traslado de la acusación. Uno. Dos,
que el rechazo realizado por el órgano jurisdiccional, es decir, por el juez de garantías, haya sido indebido, incorrecto. Y cuando hablamos de una incorrección, recuerden, las pruebas deben ser admitidas como regla general y solo serán desestimadas cuando no sean pertinentes, no estén vinculados a los hechos, no sean conducentes, se hayan ofrecido en forma distinta a la prevista de ley, no sean útiles, vale decir, que no sirvan para el esclarecimiento de los hechos. Ojo, el esclarecimiento de los hechos no solo es la tesis fiscal, también corresponde a la tesis del actor civil en el extremo civil y a la tesis de la defensa que postule respecto de la negación de los cargos, la aceptación de los cargos, la dosificación de la pena. Entonces, esto corresponde al tema de reintento. Esta prueba podrá ser desestimada cuando no sean conducentes, cuando no sean pertinentes, cuando no sean útiles o cuando se haya rechazado porque se sostenía que era ilícita. Si es que se ha rechazado por cualquiera de estos 4 presupuestos, entonces sí puede ofrecerse la prueba vía reintento y el juez, con una argumentación especial que sostiene la norma, se podrá admitir la misma. Un ejemplo, doctores, para poder entender la argumentación especial que el órgano jurisdiccional sostiene. Estamos en un proceso penal, se ha ofrecido como prueba el certificado médico, que hemos indicado que esta no debiese ser ofrecida como documento, sino como prueba personal. Entonces, se ofrece el documento como prueba personal. Esta prueba ofrecida como prueba personal es denegada. ¿Correcto? ¿Puede el Ministerio Público volver a ofrecer como prueba nueva este documento y o al perito? Sí puede volver a ofrecerlo, pero solo se admitirá la prueba pericial, es decir, a la prueba personal que va a declarar sobre los hechos, por cuanto es la prueba personal quien se admite en juicio y no el documento. El rechazo por inconducente, por no ser la forma correcta de ofrecer, ¿era válido? Sí. Por ende, debió de haberse admitido a la prueba personal. ¿Esto ocurre? Sí, en efecto. Ahora, este argumento especial es explicarle al juez las razones por las cuales se han desestimado el pedido, que esa justificación utilizada por el juez no resulta válido y afecta la tutela, el debido proceso como parte implícita del derecho a la prueba, y explicar por qué sí es conducente, por qué sí es pertinente, por qué sí es útil y por qué sí es lícito. Cumplidos esos presupuestos, sí podría admitirse la prueba que fue rechazada en la instancia anterior vinculada a estos 4 extremos. Otro aspecto importante, doctores, es que cuando hablemos respecto a la prueba nueva, esta no es materia de impugnación. Vale decir que no puede ser recurrida como tal. Luego, cuando hablemos de la prueba nueva, doctores, es importante considerar que la prueba nueva no solamente está vinculada al artículo 373. Está vinculada, por ejemplo, a todo medio de prueba que se desconocía, que no se tenía conocimiento y que pueda ser ofrecida en el proceso. Esta se diferencia de la prueba de oficio porque la prueba nueva la ofrecen los sujetos procesales por que estas no se conocía o porque fueron rechazadas de forma indebida. En cambio, la prueba de oficio ya es
una decisión del órgano jurisdiccional que, acorde a la necesidad, sirva para el esclarecimiento de los hechos y está regulada por el artículo 385. Además, el profesor Nakazaki reconocía, dice, al hablar de la prueba nueva, que esta puede existir en tres oportunidades. La primera, con el artículo 373 que estamos hablando. La segunda, cuando se hable de la apelación de sentencias, cuando se pueda ofrecer nueva prueba en la instancia superior. Ahora, ¿qué es importante considerar respecto al ofrecimiento de prueba nueva? Tres criterios: la revisión de la sentencia 13-2009 Lima y la revisión de la sentencia 154-2019 Lima han establecido tres requisitos importantes a considerar en el ofrecimiento de prueba nueva, a efectos de consideración. Primero, la temporalidad. Esta tiene que ser posterior, en este caso de revisión, de la sentencia. En el caso de prueba nueva, del control de acusación. Segundo, oportunidad, que no se haya conocido durante el proceso, no esté dentro de las actuaciones. Y tercero, trascendencia. Si una prueba no es trascendente, no es útil, no sirve para el proceso, entonces no debe ser admitida. Y por el contrario, si cumple estos, debiesen ser admitidas. Solicito puedan considerar estas ejecutorias a efectos de su análisis y puedan considerar en algunos argumentos a utilizar. Ahora, les indicaba, ¿cuáles son las oportunidades para incorporar prueba nueva? Lo tiene el artículo 350.1, literal F. Primera oportunidad en la etapa intermedia. Ministerio Público ofrece las pruebas que están en la carpeta fiscal y defensa puede ofrecer pruebas nuevas distintas a lo que están en esta investigación. Primera oportunidad. Segunda oportunidad, el reexamen o reintento que hemos hecho referencia, cuando aparecen pruebas posterior al control de acusación. Y tercera oportunidad, conforme al artículo 422, en la etapa de apelación, cuando aparecen pruebas que no existían en el proceso hasta ese momento. Entonces, doctores, quiero cerrar este punto y quiero que quede bastante claro. La prueba nueva no está vinculado al artículo 373.1, que tiene sus dos acepciones. Vinculado primero a la prueba que no se conocía y vinculado segundo a la prueba rechazada indebidamente. Sino está vinculada también al artículo 350, cuando se absuelven los cargos. Segundo, en juicio oral que acabo de referir. Y tercero, en apelación. Entonces son las tres oportunidades en las cuales puede ofrecerse la prueba nueva. Les hablaba hace unos momentos algo que a mí me parece muy trascendente, y esto es la flexibilización del principio de preclusión y la constitucionalización del derecho penal, o del derecho a la prueba más en específico. Antes, cuando Fiscalía o Defensa ofrecía pruebas dentro del plazo que la ley establece, es decir, Fiscalía, después de formular su disposición de conclusión, formula requerimiento, ofrece pruebas. Defensa, traslado 10 días, ofrece pruebas. Estas eran las que debían ser analizadas, contradecidas y en su oportunidad admitidas para que sean actuadas en juicio. Con el 12º Pleno Jurisdiccional Supremo en materia penal, han considerado que debe flexibilizarse los criterios rígidos, los criterios formalistas en su admisión. ¿Qué pasa, señores? Se formula un requerimiento acusatorio. Durante la investigación se ha tramitado un proceso contra la libertad sexual. Se ha pedido una prueba de ADN porque se imputa que el padre, quien ultrajó a esa persona, es el procesado X. Se ha hecho la prueba de ADN. Esta prueba nunca llegó en el proceso hasta formular el requerimiento acusatorio. Sin embargo,
ya cuando se había formulado el requerimiento acusatorio y antes que se inicie la audiencia, llega esta prueba. El fiscal lo ofrece, el defensa lo ofrece y el juez decía, no se admite, señor, esta llegó fuera del plazo establecido por ley. Estos formalismos, estos ritualismos han sido moligerados, cambiados e interpretados por la Corte Suprema a formalismos que no favorecen al proceso. ¿Por qué? Porque generan ritualismos innecesarios en su admisión. ¿Esa prueba era necesaria para esclarecer la responsabilidad y irresponsabilidad? Sí. Entonces, si esta se ha hecho durante la etapa de control, debe ser admitida por cuanto era una prueba de conocimiento posterior. Eso lo dijo el 12º Pleno Supremo en materia penal. No debe existir restricciones injustificadas. Y esto me trae a colación, doctores, permítame recordar, por ejemplo, esto. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está la diapositiva? La casación 864-2016 del Santa. Una de las casaciones que a mí me parece muy importantes respecto a la forma de ofrecer pruebas, al rechazo ritualista que se hacía a veces respecto del órgano jurisdiccional y que ahora se ha moligerado con el pleno antes indicado y con esta casación, la interpretación y la admisión. ¿Por qué? Un abogado formulaba un escrito de sobreseimiento, ofrecía las pruebas en el escrito de sobreseimiento y como tal llegaba la etapa de control, fiscalía ofrece sus pruebas, defensa postula sobreseimiento, se rechaza y al rechazarse cuando le toca ofrecer pruebas dice, señor, yo también he ofrecido pruebas conjuntamente a mi escrito de sobreseimiento y el juez le dice, un momentito, señor. El artículo 350 y siguientes establece la forma, el modo y la oportunidad como deben ser ofrecidas. Si usted no ha cumplido con esas exigencias a cabalidad y no ha dicho ofrezco medios de prueba de forma independiente y lo ha adjuntado a su requerimiento de sobreseimiento, entonces esta se ha sido ofrecida sin la ritualidad y por ende te desestimo. Estas prácticas judiciales, como las menciono, eran parte del proceso inicialmente. Sin embargo, con esta casación 864-2016 del Santa en el fundamento 5.14 y 5.16 dijo, existe indefensión cuando el imputado no tiene una defensa eficaz. La imprecisión en el escrito no puede excluir las pruebas usadas en investigación. El juez debió permitir que la defensa pueda ofrecerlas oralmente porque el formalismo no puede imponerse sobre el derecho a la defensa. Y esto trae a colación lo que les decía anteriormente. El proceso penal no se trata de derechos, se trata de garantías. El Estado debe garantizar la eficacia de los derechos. Y esta interpretación tiene un matiz constitucional. ¿Por qué? Porque prima el derecho a la prueba, prima el derecho a la defensa sobre ritualismos innecesarios como los exigidos anteriormente. Otro tema que, por ejemplo, me gustaría citar o recordar y analizar con ustedes es una sentencia del Tribunal Constitucional reciente. Esta es la recaída en el expediente 1788-2025 TC. Los fundamentos que pido lo puedan revisar ya ahí para confirmar estos datos son los fundamentos 13, 14 y el 16 y 17. ¿Todavía no acaba? No. Un audio ¿Ya salió? pediría lo puedan cerrar. Gracias. A ver, vamos a cerrar con esto. Creo que ya es bastantes altas horas de la noche, pero vamos a tratar de terminar. Y creo yo que esta es una sentencia muy importante que hoy el tribunal, dentro de las cosas buenas y malas que está haciendo, está constitucionalizando el proceso penal. Se trata de un caso de usurpación. En el proceso de usurpación se presenta 10 registros fotográficos a través de un USB. Estos escritos fotográficos de la parte agraviada no habían sido valorados al emitir la disposición de formalización. Cuando llegó a la Fiscalía Superior, tampoco han sido considerados ni analizados de forma adecuada. Esto llegó al Tribunal Constitucional
Y el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda y dijo, se ha vulnerado el derecho a la prueba. ¿Por qué? Porque no se ha valorado ni positiva ni negativamente un medio de prueba trascendente para determinar la existencia o no de un hecho criminal. Y ahí nuevamente entra el derecho a la verdad que les decía, como carácter, como garantía constitucional de la flexibilización del derecho a la prueba como parte del debido proceso. Esto es importante porque, no, primero, establece que el juez o el fiscal esté en la obligación, primero, de valorar y segundo, de motivar cada prueba de forma lógica, racional y dentro de los estándares que establece el razonamiento lógico, deductivo e inductivo. Si esto no ocurre, no se valora, no se razona, no se motiva, sea un fiscal o sea la fiscalía, el juzgado, se afecta el derecho a la motivación y se afecta el derecho a la prueba. En este caso interesante, primera instancia no se valoró, segunda no se consideró, el tribunal dijo, ustedes afectaron el derecho de defensa de la parte agraviada, fundado, fundado la presente demanda y debe de actuarse y valorarse la prueba que te han ofrecido para su testimonio. Termino señalando esto, estimados colegas. Creo yo que la mejor defensa se realiza conociendo tu caso, se construye con técnica, pero se ejerce con principios. El derecho a la prueba hoy en el sistema constitucional que vivimos se ha flexibilizado, se ha evitado ritualismos, pero estos ritualismos no tienen que caer en saco roto. ¿Por qué? Porque la garantía de conocer la verdad, el derecho implícito a la tutela jurisdiccional, el derecho a una defensa eficaz, permite y exige que ahora este derecho tenga que tener un rol trascendente e importante en el proceso, pues será solo a través de la prueba la determinación de responsabilidad y o irresponsabilidad. Es por ello que tiene que constitucionalizarse incluso la admisión de los medios de prueba. Muchas gracias, hemos concluido. No sé si me logran escuchar. No, tenía que ponerle abajo. Gracias, creo que se me escucha. Correcto. Doctor Sotomayor, bastante didáctica su exposición. En principio, agradecer por ello. Sin embargo, tal vez algunos pequeños aportes y una pregunta de todas maneras, doctor. En principio, a, a la mitad de la exposición casi se hablaba de las máximas de la experiencia, que hay veces uno en la función jurisdiccional se abusa de esta categoría. Y hacía referencia, por ejemplo, al caso mediático que se dio de la truza roja, ¿cierto? Respecto a ello, doctor, eh, sinceramente, permítame un poquito señalar, ¿no? Que esa sentencia en un trabajo anterior ha sido materia de análisis por mi persona y en realidad yo creo que lo han magnificado negativamente, es decir, al mediatizarlo lo han hecho ver como que el juzgador en ese caso en concreto habría dicho que
como llevaba una truza con encaje de color rojo, demostraría consentimiento y sería un motivo de absolución. Y los invito a los colegas, a los compañeros que estamos presentes en este espacio académico, a leer, por ejemplo, la sentencia, que no es tan extensa. Particularmente en ese casito en concreto, doctor, yo considero que estaba bien emitida y bien fundamentada esa sentencia. Desde mi perspectiva, era innecesario hacerle ver como una máxima de la experiencia al tema de que la fémina haya vestido una truza roja. ¿Por qué? Porque fuera de eso, o sea, sacando eso, todos los argumentos daban para una absolución. Bueno, es un poco extenso, no quisiera tampoco cansarlo si estamos terminando, pero les invito a leer la sentencia. Para mí, sinceramente, esa sentencia estaba bien fundamentada y era exagerado, sí, el haber aplicado esa máxima de la experiencia, pero eso no era el fundamento central para la absolución, porque en ese caso ha habido una serie de exámenes de biología forense, de psicología, médico legal, toxicología, etcétera, y todos han dado para absolución. Entonces, sí, pues se mediatizó y hizo parecer que era así, y cuando no era así, ¿no? Por una parte. Doctor, la pregunta era respecto al tema en concreto, sobre la prueba nueva. Claramente usted nos ha explicado, ¿no? Que en el inicio del juicio tienen las partes la posibilidad de ofrecer prueba nueva y estas obedecen a dos presupuestos, ¿no? Cuando no han sido admitidas en la etapa intermedia o cuando propiamente es una prueba nueva, y se habla cuando es una prueba nueva, cuando la parte que lo ofrece en ese estadio ha tenido conocimiento con posterioridad al auto de enjuiciamiento. La pregunta es, doctor, cuando decimos ha tenido conocimiento, ¿cómo acreditamos o cómo motivamos, cómo fundamentamos ello de que ha tenido conocimiento? Le pongo en contexto, por ejemplo, en experiencia propia, ¿no? Yo particularmente trabajo en el Ministerio Público. eh, Alguna parte, por ejemplo, llegamos a juicio y dice, ¿no? Señor, voy a ofrecer esta pericia contable. Fecha de la pericia contable, efectivamente, a data de hace un mes atrás. Entonces, quiere hacer parecer que la parte ha tenido conocimiento de esa pericia contable con posterioridad al autoenjuiciamiento. Claramente, desde nuestra postura, desde el Ministerio Público, nos oponemos, ¿no? Señalando que en este caso la parte está produciendo la prueba, es decir, está practicando una pericia de parte y lo está ofreciendo con posterioridad, y eso de ninguna manera constituye que ha tenido conocimiento con posterioridad al autoenjuiciamiento, ¿no? Entonces, doctor, quisiera su apreciación un poquito más, tal vez la ampliación. ¿Qué quiere decir cuando decimos ha tenido conocimiento? Ese término, ha tenido conocimiento. ¿A qué se refiere la norma cuando señala eso? Muchas gracias de antemano, doctor. Buenas noches. Perfecto, doctores. No sé cuál sea la mecánica, de repente es una pregunta y respuesta, o son todas las preguntas y una respuesta al final. Si por favor el moderador nos podría precisar para, si no, responder la respuesta, responder al doctor Jesús, que muy amablemente ha tenido la predisposición de poder participar en esta sesión y obviamente con un aporte muy importante, que creo yo es importante poder aclararlo desde nuestra posición. No le escuché mucho, creo que nos han indicado que es pregunta y respuesta, ¿correcto? Ya, perfecto, perfecto, perfecto. A ver, perfecto. Me gusta la pregunta, me parece muy interesante y muy inteligente. Vamos a primero partir, creo yo, de la máxima de la experiencia, muy chiquito, vamos a partir de esta cita, ¿no? Sí, a ver, primero, debemos partir en la sentencia que ha sido emitida por el juzgado colegiado supraprovincial de Sur de Ica, ¿se citó esta máxima de experiencia? Sí, en el fundamento 34 dijo algo así: la persona que utiliza una truza con encaje es normalmente un atuendo para
tener intimidad. Entonces, sí el juzgado utilizó esta máxima de experiencia. Vamos a también ser objetivos con la resolución como uno de los fundamentos para utilizar y condenar en ese caso. Ahora, nuestra precisión, nuestra participación en relación a ese tema era que estas máximas de experiencia no necesariamente están cumpliendo estos roles de carácter general, estos roles consensuados que hacen que estas máximas como tal, una máxima que es, tengo un lapicero, cae, se llama gravedad. Siempre va a tener que caer un objeto que sube, va a caer. Es una máxima de la experiencia, un conocimiento general, conocimiento incluso físico-científico, pero es un conocimiento aceptado socialmente. Por ende, no es objeto de prueba. Eso dice la ley. En esa sentencia, de forma literal, el juzgado consideró máxima de experiencia, tener ese atuendo es para tener sexo. Digámoslo de forma clara. Esta, como máxima de experiencia, es un conocimiento que debe ser aceptado válidamente. Creo yo que no, constituye más un prejuicio. Ahora, este fue el único fundamento por el cual se absolvió al imputado. No. Hubieron otros argumentos. Sin embargo, sí, cuando se mediatizó esta información, es que se anuló esta sanción y se modificó y se cuestionó mucho este tema de la máxima de la experiencia. Entonces, nuestra crítica no era a la sentencia en el contenido amplio, sino en el término utilizado de máxima de experiencia, el uso de una truza. Sí, yo también he revisado esta sentencia y existen otros argumentos que creo yo que sin haber utilizado esta frase pudieron haber sostenido clara y objetivamente una absolución. Pero nosotros vamos más allá al uso indiscriminado a veces y excesivo de estas máximas de experiencia. Entonces creo que con eso coincidimos en que existen sí otros argumentos que el juzgado ha emitido, pero sí es cierto que este juzgado utilizó de forma indebida y de forma incorrecta el uso de una truza como máxima de experiencia. Ahora, también nos hablaba, vinculado al tema, el doctor Jesús, una pregunta muy importante y que es una práctica muy habitual, creo yo, todos los que estamos en la actividad judicial de los procesos, el uso de la prueba nueva bajo el ofrecimiento de pruebas de pericia. Y ahí creo yo que tenemos que hacer una diferenciación entre qué constituye una prueba nueva y qué constituye una prueba producida. A ver, una prueba nueva se dice, conforme a la dogmática, conforme a las reglas del proceso, son pruebas que no se tenían conocimiento hasta la etapa de control de acusación. Vale decir que existía la prueba, que esta prueba ya se habría materializado en fechas y datas anteriores a la audiencia de control de acusación, pero que no se tenía conocimiento. La pregunta técnica es si esa pericia que se ofrece, sea una pericia contable, sea una pericia valorativa, sea una pericia técnica, sea una pericia médica, cuando llegamos a juicio oral, pueda ser ofrecida como tal. Yo creo, de forma clara en este punto, que la prueba que se realiza, la pericia que se realiza con posterioridad a la audiencia de control de acusación, ya no es una prueba nueva porque está siendo una prueba producida. Es una prueba que recién se está acopiando a partir de, entiendo yo, de actos de investigación, de pruebas
que han servido de sustento para generar recién una prueba pericial. Ahora, esta prueba es distinta cuando esa pericia sí existía, pero no se tenía conocimiento porque, por ejemplo, estaba en otro proceso penal. Y ahí sí cumpliría la regla de admisión porque se desconocía. Pero si esta prueba se produce posterior a la audiencia de control de acusación y recién se presenta en juicio, no estamos hablando técnicamente de una prueba nueva, estamos hablando de una prueba producida posterior a la misma. Ahora, ¿sería la única forma de admisión? Nos preguntamos. Creo que no. Creo que puede esta incluso ser admitida vía prueba de oficio, porque la ley establece un mecanismo distinto a aquella prueba que resulte indispensable para esclarecer los hechos, que pueda ser admitida. Pero como prueba nueva, yo coincido con lo que dice el colega, que técnicamente no podría ser una prueba nueva. ¿Por qué? Porque esta no es una prueba de desconocimiento, sino es una prueba que recién se ha producido después de la audiencia de control de acusación. Ahora, ¿qué ocurre en la práctica judicial? Yo he visto que distritos judiciales como Cusco, Ayacucho, Apurímac, admiten y no admiten. El criterio es, en regla general, para el rechazo, que esta prueba se ha producido posterior a la audiencia de control de acusación y no es una prueba con data anterior. Entonces, normalmente esa era la regla que se venía aplicando. Eso sería, doctor Jesús, de repente algo más, algún aporte para, creo que hizo referencia o levantó la mano el colega, el doctor Ciro Trujillo. Sí, doctor, buenas noches. Ante todo, agradecerle por la ponencia y de antemano solicitaría a ver si nos puede compartir las diapositivas que no se ha puesto a la vista. Y quería hacerle una pregunta. Muchas veces nosotros sabemos que en la realidad jurídica, el juez de investigación preparatoria no realiza un verdadero control de la admisión de medios de prueba. Y estas, como ya lo ha indicado, pueden ser tal vez reexaminadas, ¿no?, por el juez, ya sea unipersonal o colegiado. Existen autores que indican de que se puede efectuar bajo este reexamen la evaluación de la admisión de medios de prueba que han sido observados. Quería que me exponga cuál es su punto de vista con relación a este extremo. ¿Es posible o no es posible? De antemano, gracias, doctor, por la respuesta. Gracias, doctor. Creo yo que el artículo 373.2 de forma taxativa reconoce la posibilidad de reexaminar la prueba. ¿Qué incluye ello? Que la prueba que ha sido ofrecida en la etapa de intermedia y fuera rechazada por el juez puede ser nuevamente ofrecida en la etapa de juicio oral. Pero ¿cuáles son los criterios para ofrecer nuevamente una prueba que ha sido rechazada? Precisábamos que la regla general es que la prueba debe ser admitida. Este es un criterio de carácter constitucional vinculado a que la prueba ofrecida debe ser admitida. Solo encuentra límites en 4 aspectos. ¿Cuándo no debe ser admitida? Cuando no es pertinente, cuando no es útil, cuando no es conducente y cuando no es lícito. Entonces, el reexamen de la prueba justamente está vinculado cuando el juez de instancia desestimó la admisión de un medio de prueba, sustentando que es inconducente, es impertinente, no es útil, y la rechazó. Llegado a juicio, se puede reintentar el ofrecimiento de esta prueba, justamente justificando el criterio diferenciado a lo que dijo el juez. Si el juez dice que no es pertinente, yo explicaré por qué es pertinente. Y creo yo creo allá acá un ejemplo para poder entender de mejor manera y de forma más didáctica el reexamen.
Se ofrece, digamos, estamos en un juicio, el juicio es por el delito de colusión. En el delito de colusión se ha ofrecido medios de prueba del requerimiento fiscal y la defensa ha ofrecido la declaración de un testigo que, digamos, era vinculado a un proceso de selección y fue contratado como experto, que no formó parte del comité, pero fue contratado como experto. Entonces, la defensa ofrece este testigo, el juez dice, señor, él no forma parte del proceso, él no firmó en las actas y como tal no es pertinente para el proceso, lo desestimo. Perfecto. Llegado a juicio, nosotros sostendremos o la parte sostendrá en su oportunidad y dirá, señores juez, el rechazo de ese ofrecimiento de la prueba fue indebido. ¿Por qué? Porque rechazó a un órgano de prueba que es prueba personal, que tuvo conocimiento directo con el hecho, participó en la calificación e incluso fue contratado como experto independiente. Entonces, esta prueba sí es pertinente para mi teoría del caso, pues él declarará que la calificación IO, el acto de evaluación, él estuvo y no observó irregularidades. Entonces, por ende, la prueba sí es pertinente y no como sostiene el órgano jurisdiccional. Justamente esto está vinculado al reexamen de la prueba nueva. Ofrecer aquella prueba que haya sido rechazada por estos 4 requisitos, por no ser pertinente, por no ser conducente, por no ser útil. Si estos requisitos cumple la prueba, entonces sí se puede pedir el reexamen y sí se debe de admitir la misma. Eso sería, estimado doctor Ciro. No sé si existe alguna pregunta adicional. Muchísimas gracias y una vez más agradecido por la gentil invitación, predispuesto para poder dialogar o tener algún conversatorio sobre temas tan importantes del derecho que creo yo a todos nos apasiona. Me despido muy cordialmente, mi nombre es Rostiver Sotomayor, para servirles y por intermedio de la coordinación voy a facilitar las diapositivas para que efectos de que puedan hacer el seguimiento y el cotejo respectivo. Me despido, gracias.